están? Estamos en un episodio más de Visibilizarte Tarapacá, este programa que está financiado por el Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio, especialmente por el Fondo Fondar Regional 2023. En este programa lo que queremos es hacer una puesta en valor de todos los actores del ambiente artístico-cultural de Tarapacá en su quehacer y en las cosas que hacen para el fomento de las artes y las culturas. Y en el episodio de hoy me encuentro con mi gran amigo, socio y cofundador de El Nido del Búho, Reinaldo Sumarán Martínez. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Muy bien. Hace rato no estábamos en esta instancia. ¿no? Y así que es un buen espacio para poder hablar. Es grato. Oye, bueno, Reinaldo Sumarán, profesor de matemática. Yo sé que no queréis decirlo, pero también guionista. No, así como guionista. Tarapacá Mystery, pero hay Sí, que decirlo. Tarapacá Mystery, este es nuestro primer bebé del Nido del Búho como editorial. Y bueno, también uno de los que forma parte de este proyecto que se llama El Nido del Búho, que forma parte ya del quehacer del ecosistema del libro local. Oye, Reinaldo, dime, partamos contando cómo nació esto. Porque la gente siempre lo escucha de mí, pero para que sea de una visión distinta. ¿Esto tienda? No, ¿Es tu iniciativa? claro. A ver. Me gané una beca para ir a España. Y en esa beca, cuando nos vamos, me doy cuenta que, si bien es cierto, soy profesor de matemática, me doy cuenta que sin la comprensión lectura difícilmente vamos a avanzar en educación. Entonces, ahí cuando yo llego de vuelta de España, ya, o sea, claramente esa sensación ya estaba en mí. El tema es que allá lo investigué. Y vi números y vi finalmente cómo la lectura, de alguna forma más cercana para los y las estudiantes. No, y tú fuiste a un lado bien particular de España. Sí, pues vivimos en Granada, en Andalucía. ¿Por qué es tan importante ahí? Lo que hace es que la Escuela de Diseño, Ilustración y de Arte de Granada es una de las más importantes a nivel europeo. De hecho, la otra estaba haciendo el conteo de que prácticamente el 30% de los españoles que están trabajando en grandes editoriales, tanto europeas como americanas, son de Granada. O sea, Fernández de Granada, Jiménez, Juanjo Guarnido de Granada. Entonces, finalmente, tiene un alto impacto. Granada es una ciudad más o menos con la cantidad de habitantes entre Iquique y Alto Hospicio, pero sí en su posición geográfica es mucho más grande debido a que no se pueden tener edificios más de 6 pisos. También creo que es porque es muy patrimonial también. Sí, en el centro tenemos el Alhambra, que es un palacio musulmán. Te falta el... Perdón. Hostia. Hostia. Nosotros los andaluces. Bueno, finalmente ya llego con esta investigación ya en el cuerpo y con datos concretos, tanto cuantitativos como cualitativos. Y me di cuenta que efectivamente hay que empezar a democratizar la lectura. Claro. Y ahí es cuando hablo con un gran amigo, no sé si lo cae, Felipe Higueras, ¿lo caché? Sí. Es simpático y guapo. Exactamente. Buen muchacho. Te comento en ese momento, en ese viaje, que, o sea, es que Felipe, tenemos que hacer algo para democratizar la lectura. Tenemos que hacer que de alguna forma la lectura pueda llegar a la mayor cantidad de niños y niñas. Y ahí es cuando nace el proyecto El Nido del Búho, donde de alguna forma traemos lectura más cercana. Siempre surge la idea, ¿no? Que cuando hablamos de cómic, hay que siempre se plantea como una lectura iniciática, como inicial. Pero eso yo creo que ha ido cambiando con el tiempo. En los orígenes del cómic, estamos hablando de los años 30, 40. De hecho, si te das cuenta, todos esos cómics, todas esas grapas pequeñas eran autoconclusivas. Y eran autoconclusivas porque era una lectura infantilizada. Era una lectura que quien los creaba entendía o malentendía que quien lo leía era incapaz de memorizar un número tras otro lo que iba pasando y poder tener este hilo conductor de la lectura. Claro. Entonces eran puros números autoconclusivos. Por lo tanto, durante mucho tiempo el cómic, yo creo que más que el manga, el cómic ha sido relacionado y ha sido infantilizado, así como, ¿por qué lees cómic? Si esos son de niños. O sea, podemos mencionar Black Sad. Claro. Que lo tenemos por ahí. Sí, que está ahí Black Sad.
Por ejemplo, la gran obra de Bowie, no sé, Amor Loco. Hay varios cómics que son súper crudos, son súper Ya. crudos. Que no creo que... De hecho, Black Label de DC es una línea para adultos. La línea Vértigo de los años 80 de DC. De verdad que era una línea... Era una línea bastante cruda, donde ahí llega Alan Moore, llegan Bueno, todos los ingleses. de hecho, una de las cosas que se comenta también, que el cómic ha sido también un mecanismo de expresión de la rebeldía también. Sí. O sea, de la rebeldía en su contexto más extenso, más general. ¿No? Hubieron muchos cómics en tiempos de dictadura también. Sí, pues hay harto cómic súper interesante que habla sobre... De hecho, hay toda una línea de cómics de la Segunda Guerra Mundial. En Europa instaladísima, instaladísima. Maus. Y es una línea que vende mucho, que vende mucho. El cómic también se ha utilizado, sin ir más lejos, este cómic de las ratas, ¿cómo se llama? Maus. Mouse es un cómic que ganó un Pulitzer. Claro. Que ha sido el único cómic en la historia de esos premios que lo ha ganado. Y es porque es un estudio periodístico, cronológico respecto al holocausto judío. Oye, pero no nos vayamos tan allá. Bueno, Volvamos. Ya, ¿cómo nace esto? Finalmente nace con esa iniciativa, donde las lucas para poder meter en esto eran muchas, y postulamos fondos. Exactamente. Con un grupo bastante... Variopinto. Una flora y fauna que había en ese grupo cuando postulamos al proyecto sin saber mucho lo que se podía hacer. Y nos fue bien, pues. ¿Sí? Hemos tenido la bendición de contar con muy buenos colaboradores. De hecho, bueno, la idea es que también hablemos de las cosas que hemos hecho, ¿no? Claro. De la tienda, obviamente. Los talleres en los colegios. Los talleres en los colegios. El Norte Comic. Norte Come, un gran evento. Un gran evento. Ciertamente es todo un espacio donde hemos tenido la capacidad de poder llegar a esta idea, ¿no? a diferentes realidades, mundos, personas. ¿Qué te ha parecido eso a ti? Es que hay harta experiencia, po. Desde, por ejemplo, desde esa familia, al comienzo cuando los dos atendíamos full la tienda, desde esa familia, esos padres que llegan a pedir consejos respecto a un manga para leer, que y hablar con esos padres de que no tienen ni idea de lo que están leyendo los hijos, hasta, no sé, hasta este gran evento que hicimos en Norte Comic, que fue un evento maravilloso, donde lo hicimos con mucho cariño y generó un gran impacto. Sí. Y mucho estrés. Y mucho estrés. Perdimos celulares, se nos reventó la boca. De hecho, desde ahí que te veo con más canas también. Sí, ahí afloré. 70% de las últimas canas son del Norte Comic. Pero, mira, otra de las grandes experiencias son los rostros. Lo que pasa es que hubo un momento en el cual nosotros logramos intervenir colegios, establecimientos educacionales con alto índice de vulnerabilidad, donde nos enfocamos en los cursos de tercero, quinto y sexto básico el año pasado, ¿o no? Claro. ¿Por qué estos cursos? Porque fueron cursos que comenzaron su proceso de lectoescritura en pandemia. Y eran estudiantes los cuales no tenían completas estas habilidades. Por lo tanto, hicimos intervenciones respecto a talleres tanto de lectura, de escritura, de guión, de expresión, creatividad, en la cual llevamos talleristas de alto nivel a estos establecimientos educacionales. En donde se coronaba todo esto con la entrega de un set de cómics, ¿te acuerdas? Sí. En donde en esa bolsita iban cómics americanos, cómics europeos, cómics locales. Los rostros de esos niños, cuando abren la bolsa, porque pensaron lo más probable que era un cuaderno con un lápiz o algo para dibujar, abren la bolsa. Que es como lo típico que se regala. Claro, No. y abren la bolsa y ven y sacan un cómic y el primer niño que dice, son cómics. Y ahí fue el caos. O sea, después ya todos los cabros chicos querían su bolsa en ese momento. Un niñito, nunca me voy a olvidar, que me abrazó y me dijo, yo siempre quise tener un cómic. Y era un niño en sexto básico. Y que nunca había podido tener acceso. Y ¿sabéis qué? Yo creo que con esos rostros me quedo, de esos niños y niñas. Muy felices, muy felices. Oye, ¿y qué te ha llevado a ti? Porque entendemos, o sea, somos amigos, yo sé, pero si lo podéis decir, ¿qué te llevó a ti
digamos, a tener este gusto por la literatura gráfica, por el cómic, por la novela gráfica? A ver, yo creo que yo era el típico estudiante en el colegio que, no sé si en el cargo que estoy lo puedo decir, pero que no le gustaba leer los libros que nos daban. O sea, yo fui de la generación que me hicieron leer Mio Cid como en sexto básico. El Quijote, o sea, donde está esta iniciativa de lectura, Altazor. claro, Inintendible. subterra, una weá triste, weón, una weá súper triste. Entonces, que yo creo que ahora el sistema de educación ha dado ese vuelco, que es, antes se partían por los cuentos clásicos, Claro. así como que tenés que partir de las raíces. Mm. Y no es así, po. Uno cuando se mete, por ejemplo, en el cine, cuando uno empieza a tomarle este gusto por la pantalla grande, uno empieza a ver primero lo que le gusta, después empieza a cachar que hay referencias a unas películas anteriores, y llegáis a lo clásico después de un gran bagaje y una navegación de mucho Como gustar. una conducción, ¿no? Claro. Y en la lectura era al revés, po. En los años 90 y 2000 era al revés. Partías por estos cuentos muy densos. Entonces, cero interés por lectura. Hasta que un momento mi madre, en ese cero interés por lectura, me regaló un cómic, La Guerra de los Mundos, que era un cómic, era un crossover entre DC Comics y una editorial muy pequeña. Y bien, y ahí ya. Y ahí me metí. Bueno, después tuve la suerte con mi padre de viajar a Estados Unidos y ya estallé. Ahí estallé, empecé a leer, intenté dibujar. Ya. Unos palos. Tan feo, weón. Intenté dibujar y ahí empecé a leer. Después me voy a estudiar a Antofagasta y en Antofagasta había más cultura de cómic. Yo me acuerdo que acá teníamos una tienda de cómic que uno se llamaba el punto clave. El punto clave que está detrás del American College, al frente de FONASA. El carnet está por allá. Sí. Que el dueño de ese local es el mismo que vende libros en el suelo acá en Baquedano, con paño. Después tuvimos el Mundo Alterno, que de repente vendía cómics. Ya. Y en ese momento también la editorial Beat, que era una editorial mexicana, traía muchos cómics a los kioscos. Y ahí uno tenía un gran acceso a esos cómics. Ya. Pero había muchos cómics de culto que no llegaban, Claro. que no habían. Entonces cuando me voy a Antofagasta... Especialmente todo esto americano, ¿no? No, imposible. Y después me voy a Antofagasta. Antofagasta es mucho más ciudad que Iquique en lo que es culturalmente. Es como el Santiago del Norte. Y ahí llegamos, y ahí llego a Antofagasta y ahí vendían mucho más cómics. Y ahí empezó como a comprarme más y todo eso. Y después ya, uno cuando ya se titula y empieza a comprarse todo lo que nunca, siempre quiso y nunca tuvo. Y ahí está todo el segundo piso de tu casa. Ahí está todo el segundo piso de mi casa, una comiteca de más de 3.000 números Y sigue contando. y siguen contando. Uy, no tengo esta portada. Espera, me falta la portada alternativa número De la alternativa. Sí. Así que, mira, pero yo creo que es un mundo interesante. Y bueno, igual yo soy TDA, o sea, soy neurodivergente, entonces claramente esto apela mucho a la neurodivergencia, al otro tipo de lectura, porque es una lectura más contemplativa. Ya. ¿Cachai? Porque no es solo leer los globos, sino que es, por ejemplo, este tema de que cuando tú abres el cómic, si la viñeta pasa más allá de la mitad de la página, tú tienes que leer las 2 páginas así. Si las viñetas no pasan más allá de la mitad de la página, tú lees así y después así. Sí. ¿Me entiendes? Tiene todo un sentido de lectura y que además que no solo lee los globos, sino que también lee las expresiones corporales de los personajes. Puedes ver algunos regalitos atrás, al fondo, cosas que están pasando. Entonces como mucho más de observar. Mucho más de observar. Y claro, me cautivó mucho la lectura de ese formato y bueno, en esto, pues ya en pandemia, que yo creo que todos aprendimos a hacer pan en pandemia. Claro. Y muchos aprendimos a hacer muebles. Yo creo que en pandemia empecé a cultivar el concepto de el ser, a escala y con todo el respeto, el ser el renacentista. ¿Cachai? De que hacer muchas cosas Claro, tener una visión más amplia. holística. Claro. Como profesor de matemáticas, y ahí me meto en el guión. Claro. Y ahí nace la idea de Tarapacá Mystery. Yo me acuerdo, una de las cosas que fueron más interesantes de este proceso fue que, bueno, la construcción de Tarapacá Mystery, yo me acuerdo que me la comentaste en su oportunidad y fue sí, una voladura de cabeza, que la encontré genial. Y que
yo me acuerdo que costó al principio, así como poder encontrar incluso hasta algo que la gente no lo capta en sus dimensiones, pero tampoco puede ser cualquier ilustrador. No, tiene que ser un ilustrador Y- que vaya acorde con el guión. Y de hecho, yo me acuerdo, o sea, vale mencionarlo, sí, para hacer Tarapacá Mister, ¿cuántos ilustradores pasaron por ahí? Pasaron 3 ilustradores. Claro, imagínate. Entonces, en definitiva, es una construcción que va no solo desde el guión y desde el aspecto artístico de dimensionar una realidad, sino que todo, así hasta como de qué papel quiero el cómic. La paleta de colores, Claro. la fotografía, los pómulos pronunciados de los personajes. Eso quería que habláramos un poco. ¿Qué te llevó a pensar Tarapacá Mister? Ya, igual una vuelta larga, una vuelta más o menos larga, porque yo recuerdo en pandemia, yo creo que bueno, hay personas que la pasaron menos mal que otros. Yo considero que nosotros la pasamos menos mal que otros, independientemente que estuvimos varados en España harto rato. En uno de estos momentos yo creo que, porque también dio mucho tiempo para leer, mucho tiempo para leer, mucho tiempo para ver series perdidas, para cerrar algunos procesos, y yo creo que mi ser empezó a absorber varias cosas artísticas, y en un momento soñé, pues digo que la vuelta es larga, soñé que yo estaba en Francia dando una cátedra de didáctica a las matemáticas. A todo esto estudiaste didáctica. Sí, bueno, estudié didáctica en Francia. Y resulta que la estoy dando en un francés perfecto, Cosa que no es ver. cosa que no va a pasar nunca. Y resulta que conozco a una persona de África. Y en esas conversaciones random que uno tiene en esta instancia, Y ahí teniste a la Legión Extranjera. Y hiciste profesor otra, de frontera. otra película. Y te llamaba Jean-Claude Van Damme. No, disculpa, perdón. Y resulta que comentando le digo que me gusta pescar. Ya. Todo en el sueño. Y él me dice, sí, a nosotros también nos gusta mucho pescar. De hecho, nosotros como que mis raíces son de un grupo que vive en las costas de África y que... ¡Cacha, pues, weón! La weá random. Y resulta... Y de repente, como es un sueño, ¡pum! Aparezco en la costa. Y me decía que ahí vivían una etnia pero eran prácticamente unas costas muy vírgenes y uno encontraba peces bastante llamativos. Y que era bastante fácil pescar. Acto seguido aparezco en esa costa y voy caminando con esta persona por la costa y de repente veo unos niños jugando. Ya. Así como con un güiro, así como una playa. Unos niños jugando. Y me acerco a ellos, la típica de profe, pues, siempre te acercáis a los cabros chicos, pues, bueno, a ver cómo interactúan, qué hablan y decirles qué están hablando. Me acerco a ellos y les digo, ¿qué están haciendo? Él me traduce, ¿qué están haciendo? Me dice, no, estoy dibujando. Y el niño, y yo como que intento mirar, no puedo ver bien. De repente miro y era el gigante de Tarapacá con alas. Y yo quedo en el sueño heladísimo. O sea, cacha el plot twist, pues, weón. Y yo le digo, oye, pero... ¿De dónde lo saca? ¿Dónde lo saca? Y él le pregunta en su idioma. O sea, imagina, hasta se inventó un idioma en el sueño, ¿ya? Y le dice, no, ahí. Y me apunta al cerro que está a mi espalda y lo miro y veo el gigante de Tarapacá con alas. Bueno, y desperté, pero aceleradísimo. Así como, Yo necesito ese medicamento. me hace unas estrellas verdes. Acto seguido me levanto, pesco un cuaderno y empiezo a escribirlo. A escribirlo y sigo durmiendo. No, pero es fantástico. O sea, me refiero al hecho de esa transición, ¿no? Como que a veces la inspiración viene en momentos Sí, súper loco. De hecho, Verónica, que es mi esposa, siempre me dice, me sorprende tu capacidad de fantasía en tus sueños. Me dice, yo no me acuerdo de nada cuando Bueno, duermo. tiene una explicación eso, pero ¿Sí? yo no soy médico. Claro, así, debe ¿no? ser que la gente más empática, más razonable y más carismática tiene esas capacidades. Los que no las tiene. Mandamos saludos a Verónica que Que me está mirando en este momento. Sí, vale decir que es la coordinadora de este espacio. Así que no vuelves más. Corte. Bueno, y empecé a escribir. Y que yo creo que
¿A qué quiero llegar? Que finalmente después empiezo a escribir esta historia, este guión de Tarapacá Mystery. Empiezo a escribirlo, a buscar como fundamentos de que por qué esa figura está ahí. Entonces empiezo a escribir como un antes y un después. Y la historia empezó a crecer bastante bien el guión. Son 12 números. De hecho, tengo hasta escrito un spin-off. Pero después caché que esta parte de la historia de África no calzaba. No, no al principio. En ninguna parte. Ya. Entonces, tener ese gesto de soltarlo y decir, ya, Esto no. tú no vas acá. Gracias por la inspiración. Pero tú no vas acá. Porque claro, después el guión empezó a mutar y también uno tiene que tener la certeza y también darse el gusto de permitir que el guión evolucione de la forma que debe evolucionar. Orgánica, natural. Donde claramente esto no daba. No, y como tú señalaste en un principio, la paleta de colores. Este desierto no es el mismo desierto que está en África. No, Y el color de la piel de las personas claro. tampoco. Entonces, bueno, finalmente hago el guión. Ahí en ese momento entra el Leo, que es un ex alumno que está estudiando cine en Argentina Ujú. y que ya sale este año. Y él me dice, profesor, yo lo apoyo. Y él pescó este guión y lo transformó en un guión mucho más versátil. Claro, porque yo me puse a escribir nomás. O sea, profesor de matemática, tampoco no hay mucho que hacer. Entonces me pongo a escribir. Leo le da otra mirada y ahí comenzamos a buscar los guionistas, o sea, los ilustradores, como tú bien dijiste, Felipe, eran... Costó mucho. Igual se invirtió harta plata. No sé si se perdió, yo creo que más que nada se invirtió harta plata. En donde finalmente llega nuestro... Y así como... Porque empecé a preguntar personas, recomendaciones, llegaron dos ilustradores, no dieron el ancho. Y después dije, ya, sabes que voy a empezar a buscar por Instagram. Y empecé a buscar y de repente encuentro un ilustrador boliviano, muy bueno. Y le digo que me gustaría trabajar con él, me dice que tiene la agenda ocupada, que no para nada. Bueno, igual yo soñé en grande. Claro. Le pedí a una ilustradora neozelandesa de que cuánto me cobraba por la ilustración de, los 12 cómics. Las dimensiones de los valores son... No, estratosférico, o sea, no me alcanzan los riñones para venderlo. ¿Cachai? No, entonces... Ni el de toda mi familia. ¿Por qué no tenemos un hijo de 3 riñones? Para vender uno. Y resulta que... bueno, ya empecé... 25 millones de pesos me cobraba, recuerdo ya. Ya. Toma, aquí está mi tienda de cómics. Por favor, dibújame 2 páginas. La portada. ¿Y qué haces con 10 lucas? Claro, eso es otra línea. Y resulta que, cuento corto, empezamos a migrar, a buscar, hasta que llegamos a los chicos de Bolivia, que les mando un saludo a... Vale mencionar que a la Asociación Boliviana de Creadores de Historietas, la ABCH, les mandamos un gran saludo y ellos son Grandes hermanos. Claro, y que nos colaboraron también con su participación en Norte Cómic, así que para ellos también todo nuestro... No, y tremendos artistas, de verdad, mis respetos para ellos. Sí. Mis respetos, tienen un nivel muy alto, muy alto. Y espero que algún momento verlo en las grandes ligas, porque lo merecen, porque de verdad que sé que el trabajo lo hace muy bien. Muy profesional Bueno, también. Sí, y ahí conozco a Rodrigo Rocha, que solamente le veo la ilustración y dije, oh, esto está muy bueno. En Instagram, me acuerdo, Instagram. me lo Y le mostraron. escribo por mensaje, oye, ¿sabes que tengo un proyecto? ¿Te gustaría participar? Y dice, ya. Ya, pero hablemos de precio, ya. Y me tira el precio y dije, ya, dale. Prende la cámara, 19 años. Y con un nivel de dibujo, ¿sabes qué? Maravilloso. Muy versátil él. Y muy humilde. Muy propio a recibir comentarios y entenderlos de muy buena forma. Así que sabes que yo creo que el equipo entre el Leo, el Rodrigo y mi persona ha fluido bastante bien. Ahora ya estamos en el número 2. Ya está listo. Eso, mira, yo antes de entrar a lo que se viene, quería darle una vuelta al tema este, como para cerrar, ¿no? La construcción de un cómic como tal
implica necesariamente mucho trabajo en equipo. Creo que eso es esencial. Pero ¿cómo congeniarlo? Más encima estando uno en un país, otro en otro Sí, país. muy de pandemia. ¿Cómo muy fue, de pandemia. ¿Cómo fue el trabajo ahí? Mira, yo debo decir de que, y acá nace ya mi esencia como profe. A diferencia del manga, el manga es casi unipersonal, Solitario casi. solitario, o sea, quien dibuja es el guión. Bueno, de hecho, la Totamanga, cada uno de los creadores es ilustrador y guionista de su propio... de Que su lo cual no historia. desmerece su trabajo, sino que es la forma que ellos tienen de trabajar y bien, y le va bastante bien. De hecho, la irrupción del manga en América fue con todo. Claro. Pero no así el del cómic. El del cómic es un trabajo colaborativo. Yo creo que el plantear un trabajo colaborativo horizontal facilita harto. Pescar los egos y guardárselos en los bolsillos facilita mucho. Mucho, mucho, mucho el trabajo. Porque yo hay veces yo le decía al Leo, po, Leo, pero es que esto para mí es esencial. Me dijo, es que Reinaldo, de verdad no tiene sentido lo que estás poniendo porque... Y me da todo ese discurso respecto a fundamentos que por qué no iba con la línea narrativa. O no sé, pues de repente me decía, oye, en el capítulo 5 habla de esto, pero esto se tiene que ver reflejado en el capítulo 2. Po. Claro. ¿Por qué? Y se tiene que ver reflejado en la ilustración, no en la narrativa. Entonces, por favor, haz un cambio en, por ejemplo, que aparezca un reloj inteligente en el capítulo 2. Porque ese reloj inteligente en el capítulo 5 va a tener una consecuencia. Entonces, cosas... Es como un mapa. Sí. De verdad que yo ahí le agradezco mucho a Leo el nivel de profesionalismo que le ha dado a pulir este guión. También a Rodrigo, que Rodrigo ya está dibujando para Estados Unidos. Ah, mira. Está por Boom dibujando a Estados Unidos. Una editorial pequeña pero de alto impacto. Y resulta que se lo agradezco. Yo creo que de las grandes cosas que uno, yo creo que vio por rescatar de esto es la comprensión del trabajo colaborativo con liderazgo rotativo. ¿Cachai? Y que entiendan, y que también, eso sí me costó que ellos lo entendieran, que tanto Leo como Rodrigo entendieran que el cómic era de los tres. Claro. Era de los tres. Bueno, tú también me ayudaste mucho en el cómic también, pues también estuviste, porque a ti también en el equipo tú estás mirando desde fuera de la caja, Claro. mirándolo ya como librero. ¿Cachai? Dándole toda esta otra mirada y quitándole, porque también es necesario de repente quitarle el romanticismo. Pero mira, a lo que yo quiero llegar, que es muy importante. Yo durante mucho tiempo pensé que el mundo del cómic era dibujo. Era dibujo. Y me esforcé durante mucho tiempo en dibujar. Hasta cuando asumí que dibujo pésimo. y ya. Y pesqué y tomé cursos de caricatura con Alberto Montt. Claramente online y con video de doméstica. Y ahí empecé a pulir mi estilo de dibujo. Y dije, claro, o sea, mi esfuerzo por ser parte del equipo, del mundo del cómic, siempre fue de la mirada del dibujo. Y no, pues, o sea, acá entendí, y eso lo entendí en España mucho, de que el guión es importantísimo. Porque no solo la postura corporal del gran héroe o de la gran heroína, sino que también por qué se está parando así. Porque en el número 1 tenía una mirada y una postura mucho más piola, y porque ya en el número 6 ya se empoderó. Claro. Entonces todo ese camino del héroe o camino de la heroína se tiene que fundamentar de muy buena forma con el guión. Yo soy tu profesor de matemática y este es el consejo que les quiero dar, que también lo dijimos en Norte Comic. Atrévanse. O sea, si de verdad de un sueño pueden hacer un guión, y de un sueño puede yo pescar y decir, ¿sabes qué? Sí, mira, voy a escribir esto. Y no presionarte a seguir escribiéndolo, sino que dejar que vaya decantando y que vaya teniendo su crecimiento orgánico. Porque de repente yo miraba la tele y decía, eso. Necesito que eso aparezca en el cómic. Y lo hay de a poquito. Oye, y en este mismo sentido, para mencionar lo que me habéis dicho, ¿qué se viene? Ya, ahora Tarapacá Mystery, el número 1, que es como el número 1A, que es el que tenemos acá. Fue más que nada también como una indagación. Que yo creo que igual le ha ido bastante bien, porque en la calidad que está teniendo, de verdad yo nunca pensé que iba a tener algo con mi nombre en la portada con esta calidad. Con este tipo de papel, con esta portada brillante, con mi nombre allá abajito. Y de verdad que
Es un gran trabajo y tenemos el número 1A y ahora va a salir el número 1B, que los dos juntos van a ser el 1. Ya. Porque Tarapacá Mister de alguna forma son 3 historias. Ya. Una historia es de una chica otaku que vive en Alto Hospicio. Otra historia es de unos chicos venezolanos que lamentablemente vienen caminando desde Colchane y Iquique y se pierden de sus familias y van caminando solos. Y otra historia es de unos científicos en Japón. Notable. Y que las 3 convergen en algún punto. Me recuerda como esa serie Héroes de los... Claro. Sí. Sí, no, sí, acá hay harto de Evangelion, hay harto de Héroe, hay harto también de Mike Mignola, de Hellboy, hay harto también de Howard Lovecraft, del terror cósmico. Hay hartas cosas, que hay hartos tributos. Hay harta inspiración. Sí, hay harto tributo. O sea, porque igual entre el tributo y el plagio yo creo que son Ay. una respiración entre el tributo y el plagio. Y eso, o sea, ahora pronto vamos a sacar ya el 1 ya, porque muchos me han dicho, oye, ¿sabes que está súper bueno? Pero es súper corto. Sí. En contenido son 8 páginas. Ya, pero ahí hay una respuesta pedagógica. La comprensión lectora de los estudiantes no dura más de... o sea, debería durar 20 minutos. Ya. La comprensión como concentración como tal. Pero ahora los cabros chicos no están durando hasta los 7 minutos. O sea, no... Y con todo lo que hemos vivido. Claro, o sea, nosotros Chile retrocedió entre 10 a 15 años en proceso educacional en la pandemia. Entonces, por eso estos cómics son cortos. Está para ellos, está hecho para ellos. Bueno, esa es una respuesta de verdad bastante pedagógica a la construcción de un cómic también. Oye, Rey, mira, ya lamentablemente ya estamos terminando. ¿Sí? Sí, se pasa volando muy bien. cuando estás en una conversación. Pero me Pensé que gustaría... iba a decir cuando estás tú. Pero no, cuando estás en una conversación. Es que está la Vero ahí. Ah, ya. Oye, pero en este sentido, quisiera tener una visión tuya desde lo educativo con el cómic y ver de qué sería mejor o cómo mejoramos también o qué bueno le hace el cómic a la educación en adelante. Como para cerrar y ojalá también ¿Y cuántos minutos tengo para eso? No, 2 minutos. Cuando Chile entre a la OCDE, se le exige que los procesos educacionales vayan acompañados con trabajos colaborativos. Una de las grandes críticas que hace la OCDE hacia el sistema educacional chileno es que la educación va en línea, matemática, lenguaje, historia, y no hay momentos en los cuales se cruzan y que finalmente le haga sentido un trabajo significativo a los estudiantes de Chile. Por lo tanto, por ejemplo, el cálculo del índice de la masa corporal, que es un cálculo matemático que se usa en educación física. Sí. Esa clase debería estar hecha por el profesor de matemática y el de educación física juntos. Y se debería sincronizar con la unidad de fracciones o números racionales. Esos son trabajos colaborativos. Yo creo que el cómic es una gran instancia de trabajo colaborativo cercano para el sistema educacional chileno. ¿Por qué? Porque tú puedes trabajar desde el lenguaje, el guión, Claro. desde el arte, el dibujo, desde tecnología, la digitalización, desde inglés con la traducción. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas cosas que les puedes meter. Incluso previo estudio de mercado, puede hacer un pequeño estudio estadístico de qué es lo que más les gusta leer a los niños y trabajarlo en matemática para que eso finalmente sea un insumo para la escritura y para dónde ir apuntándolo. Entonces, yo creo que es una instancia bastante cercana para que los estudiantes puedan indagar en un trabajo colaborativo que de verdad les guste y les traiga. Porque el cómic, insisto, yo lo entendía como dibujo y ahora lo entiendo como trabajo colaborativo. 2 mensajes. Hacia los jóvenes y hacia los apoderados. Sí. Con respecto al cómic. Respecto a los jóvenes crean en ustedes. Crean en ustedes. Este guión nació de un sueño. Y permítanse escribir, permítanse crecer, permítanse indagar. No sé, hagan crecer su esencia de persona.
miren desde fuera del currículum también de repente el sistema educacional. Hay muchas cosas que lamentablemente por un tema curricular no nos da. Los niños y niñas creen en ustedes. Si a usted algo les gusta, de verdad que crecer en algo que les gusta es distinto a crecer en algo que no. Algo impuesto, claro está. Y hacia los padres, acompañen a sus hijos en estos procesos lectores. Acompáñenlo. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la adquisición de lectura en Chile es prácticamente un lujo por los impuestos que hay detrás. Y tú sabes más que todos los impuestos que hay que pasar para traerse cosas desde Europa. Yo creo que lo importante es que los padres hagan el esfuerzo de acompañarlos. Y cuando digo acompañarlos, ni siquiera los digo con un mensaje de vengan a la tienda a comprar. Hay muchos cómic web. Claro. Por ejemplo, hay muchos niños que leen manga. Padres, ¿ustedes saben qué tipo de manga están leyendo? Dejémoslo hasta ahí. Es importante eso, es importante, de verdad. Yo creo que eso. Acompañen a sus hijos en la lectura, niños crean en ustedes. Lamentablemente estamos llegando al final de este episodio. Agradezco, como siempre, a mi amigo, colega, socio, cofundador, no sé qué más. Hermano. Reinaldo Sumarán por estar conmigo y faltó mucho que hablar, pero Sí. ciertamente uno de los objetivos de visibilizar Tarapacá es poner en valor no solamente lo que hace desde el mundo de la literatura, sino de todos los gestores, artistas y de todo el ecosistema de la cultura y las artes en Tarapacá. Así que sigan con nosotros en otro episodio. Les dejamos invitados para que siga viendo a Visibilizarte. Vamos a tener muchos más invitados que van a hablar de todos los tipos de disciplinas artísticas, culturales y hasta patrimoniales. Así que muchas gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan y como es el episodio del Nido del Búho, no puedo evitar decirlo, recuerde visitar su tienda local de cómics en Thompson 715. A pasos de Iber. Muy bien, nos vemos. Saludos a los hermanos de Tota Manga y También. felicitaciones por su lindo trabajo. Así que muchas Un gracias. abrazo también a Tota. Muchas gracias.